derechito y sin escalas con la información, porque hay mucho que decir. Y empecemos con lo de Brenda Lozano. Quiero partir con esto. Lo de Brenda Lozano lo hemos cuestionado, le hemos dado seguimiento y yo les he dicho en más de una ocasión, pido respeto para ella porque es mujer y vaya, la crítica es hacia el nombramiento. Obviamente habrá quienes estén de acuerdo y quienes no estén de acuerdo con su estilo, con su ideología y demás. Es completamente legítimo. Vivimos en un país democrático, en un país que, por cierto, de eso se nutre, de la crítica y de la diversidad de ideas. Es fabuloso. El problema es cuando vemos que personas que son abiertamente, más bien que abiertamente han dicho que no comulgan con esta administración ni con el proyecto de nación que representa esta administración, resulta que con 166,000 pesos cambian de parecer y entonces deciden ser agregados culturales en una embajada en un país extranjero, o sea, deciden representar al gobierno con el que dicen no comulgar en otro país. Eso es lo que ponemos en duda. Yo lo vuelvo a decir y lo recalco. Si estos 166,000 pesos no estuvieran sobre la mesa, Brenda Lozano se habría ido a España. Bueno, creo que esa es la pregunta que nos haremos. Es más, hasta está para buscarla para entrevista, a ver si nos las da. Creo que no ha dado una sola entrevista desde que está toda esta polémica, porque ha acusado que o se ha centrado en todas las críticas sexistas y misóginas que le han hecho y no se ha centrado en las críticas que debería de responder, justamente para contrarrestar quizás las otras críticas que son sin sentido. Enrique Márquez Jaramillo, que es quien la nombra, la defendió a capa y espada, dijo que ella representaba una nueva inteligencia social de las mujeres y jóvenes y yo dije, caray, porque no es como que digan, o sea, a mí no me preguntaron, partamos por ahí, no me preguntaron como mujer y como joven, oye, a ti te representa, no, y ese es el problema, ese es el punto medular de todo esto, que aquí el cuestionamiento, más allá de hacérselo a Brenda, se le está haciendo a Enrique Jaramillo, ese es el cuestionamiento fuerte, porque Enrique Jaramillo sí era funcionario, o todavía es funcionario de esta administración, es director de la diplomacia cultural, entonces, ¿por qué nombrarla a ella? Yo no voy a quitar el dedo del renglón, porque no es nada más salir y decir, es que Pedro Salmerón, es que fue él, es que él inició una guerra, que no sé qué, cuando en realidad somos varios los que hemos criticado y que no tenemos línea de Pedro Salmerón. Yo ni siquiera lo conozco, solo nos seguimos en Twitter y nos hemos intercambiado uno con otro tweet y parémosle de contar. Pero no es como que a mí me haya llegado el memo de vamos a criticar a Brenda Lozano. No va por ahí. Entonces no nos hagamos guajes. Esto se tenía que haber respondido con este fue el criterio para nombrarla. Pero como esas respuestas no llegan y como hay cambios que hacer, pareciera que el presidente es el único que puede hacer estos cambios y que a nadie más se le ocurre hacerlos. Eso es lo que preocupa, que el presidente es el que tiene que tomar acción para que las cosas cambien, pero ¿y todos los demás que trabajan ahí? ¿Qué no se supone que van con esta ideología? ¿Qué no se supone que todos van con el mismo sentido de hacer las cosas diferente? Y entonces, ¿por qué cuando son distintas personas hacen exactamente lo mismo? Claro, son las preguntas que nos hacemos y que por lo que veo nos seguiremos haciendo, pero el asunto es que Brenda Lozano pues no será la embajadora o no será la agregada cultural en la Embajada de México en España, porque el presidente hace cambios importantes. Partamos primero por escuchar un poco de lo que explica el presidente sobre este antecedente, sobre qué es lo que está pasando en el servicio exterior mexicano y cuál es la forma de frenar cuestiones como la de Brenda Lozano. ¿Qué es lo que está pasando en el servicio exterior mexicano? ¿Qué es lo que pasa con la lana, ¿no? Particularmente con todo el dinero que se le está dando a estos agregados culturales, que como bien decían, no es nada más que ganen más porque obviamente tienen que solventar los gastos en distintos países con niveles de vida distintos y con gastos a veces, si no es que prácticamente todo el tiempo, mucho más caros de los que tendrían aquí en México, sino que muchas veces estos estilos de vida son estilos de vida no basados en una vida digna y en donde, bueno, tienes para trabajar para tus recorridos y si quieres también para tus gustitos, es completamente lógico que dentro de tu salario te organices y digas, bueno, esto lo puedo destinar a un gustito, pero pareciera que les dan dinero para hacer como los rockstars de México en los distintos países. Como que les dan dinero para vivir una vida de lujos cuando tampoco va por ahí. Creo que hay prioridades antes de darle vida lujosa a los agregados culturales, ¿no? Seamos honestos. Una cosa es que les des lo suficiente como para que vivan dignamente y otra cosa es que les des como para que sean
duques de México en no sé dónde. Creo que tenemos que dejar la claridad por ahí. Entonces, cuando todas estas cosas están pasando en un servicio exterior mexicano que lamentablemente se ha centrado casi todo el tiempo en favorecer a las élites y de favoritismos y de palanquismos, pues creo que lo importante es ver, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces vamos a ver, escuchar un poco de lo que explica el presidente López Obrador sobre cómo frenar situaciones como la de Brenda Lozano, cómo frenarlo, y bueno, él insiste que es a través de la transformación, pero esa transformación le llegará el mensaje a los que trabajan ahí, porque digo, el presidente no es el canciller, es el presidente. Vamos a ver y escuchar este primer clip. Bueno, en lo que corresponde al servicio exterior, hay leyes que establecen estos sueldos, estas prestaciones, y se debe de tomar en consideración que hay países donde el costo de la vida es alto y por eso esta situación especial para los diplomáticos de nuestro país. Están haciendo un buen trabajo en todo el mundo. Hay este tipo de polémicas y discrepancias, pues que tienen que ver más que nada con los saldos, los remanentes de la anterior política, del viejo régimen. No se puede de la noche a la mañana llevar a cabo una transformación que lo incluya todo. Ya hemos hablado mucho tiempo. El porfiriato se impuso durante 34 años. La política neoliberal o neoporfirista duró 36 años. Entonces, llevamos 2 años, 9 meses con una política distinta. Vamos a seguir cambiando, sobre todo creando conciencia. Considero que se ha avanzado bastante, pero tenemos que enfrentar todavía. A ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el presidente, totalmente de acuerdo. No se puede hacer una transformación tan profunda de la noche a la mañana, y creo que algo hemos dejado claro: no le van a alcanzar 6 años para cambiar todo el esquema político que hemos vivido en este país, ni el esquema social, nos queda claro. Pero, a ver, Enrique Jaramillo fue nombrado por Marcelo Ebrard. O sea, se supone que ya llegó con la transformación. ¿Y qué quiere decir que Enrique Márquez Jaramillo sea considerado, porque es el que la nombra, no es Ebrard, es Enrique Márquez Jaramillo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que significa que Enrique Márquez, recién nombrado, llegado con Ebrard, que ha trabajado con Ebrard durante muchos años, sea nombrado director de diplomacia cultural en esta administración y sea considerado un remanente? Quiere decir que no hay nuevos perfiles, o que son muy pocos nuevos perfiles, o que nos estamos centrando en grupos y que no todos los grupos, aunque entren con una cuarta transformación que se supone que va a hacer las cosas distintas, quiere decir que van con esta dinámica. Esto habla de un cambio que se tiene que hacer a profundidad. Veámoslo más adelante, veámoslo a futuro, a 2024. No estamos hablando si Ebrard será o no será el candidato, no hablemos si sería Sheinbaum o si sería quien sea. No. Es un tema de los perfiles. ¿Dónde están los nuevos perfiles que pueden ocupar cargos como el de dirección de diplomacia cultural? Me queda claro que hay, pero ¿por qué no se toman en cuenta? Porque parece que la política se ha sectarizado a tal grado de que solamente son los mismos, solo que piensan un poquito distinto a los demás, pero digo un poquito distinto, nada más
poquito, pero siguen siendo los mismos, con las mismas ideologías. La cultura y las artes, así como la ciencia y el deporte, valga la redundancia de todo lo que les estaré diciendo, son cosas, son actividades más bien, que se han concentrado solamente para los privilegiados. El deporte, por ejemplo, ahí teníamos el asunto con los Juegos Olímpicos. ¿Por qué no teníamos, no sé, un equipo de softball de mujeres que vivieran en México y no que vivieran en Estados Unidos? Que fue mucho lo que se criticó. Porque no se le ha invertido a los equipos de softball femenil que están acá. Apenas en esa administración se está buscando ampliar este esquema de deporte con las escuelas que propuso el presidente López Obrador deportivas. Pero ¿cuándo se volteó a ver a esos equipos? ¿Cuándo se ha volteado a ver al atletismo? Que no sea un atletismo que viene entrenando en escuelas, en academias privadas o con entrenadores privados. ¿Cuándo se ha volteado a ver realmente, si hacemos una escala, cuántos de los que están ahí han salido de las calles? Son los menos. Entonces, sí, lamentablemente cuando hablamos de cultura, arte, deporte, música y demás, volteamos a ver y pareciera que por cuota le han dosificado puestos o le han dosificado cargos a personas de escasos recursos, a gente del barrio, a gente del pueblo, y que todo lo demás se lo están dando a manos llenas a la gente que tiene la capacidad económica o que viene de un sector privilegiado. Ese es el problema del que estamos hablando y el cambio tiene que ser muy profundo. No es garantía, y creo que aquí entra esta conclusión importante, no es garantía que el que se esté en la cuarta transformación quiere decir que va a hacer las cosas bien. Por eso es importante la crítica y el cuestionamiento y todo lo que se hizo en redes sociales. Pero como esto no termina acá, como justo les decía al inicio, pues Brenda Lozano parece que no va a ir. Y en este sentido, el presidente justamente hace un posicionamiento importante, que es a lo que nosotros estábamos refiriéndonos con toda la crítica hacia Brenda Lozano. México y España traen un pique, llamémosle, porque España todavía no termina de entender que México ya no es su colonia. Entonces, antes nos conquistaron a punta de arma y ahora nos querían conquistar a punta de empresas energéticas, ¿ok? Entonces, México, como no es una colonia y como entró en un proceso distinto, en donde sí existe una separación y aquí respetas mi soberanía, porque pues sí me pudiste haber dado la lengua española, pero no, vaya, vámonos entendiendo. Lo que está proponiendo el presidente es una política cultural distinta. Lo hemos visto con los eventos conmemorativos por los 500 años de la resistencia del pueblo de Tenochtitlán, lo hemos visto cuando ha hecho conmemoraciones a los pueblos mayas, cuando ha pedido disculpas a distintos pueblos, lo hemos visto. Es un presidente que le está dando un eje a los grupos indígenas, a nuestras raíces. Entonces, si tenemos todo este antecedente, ¿por qué Brenda Lozano? Yo no me la imagino yendo a defender a la mujer indígena, no me la imagino yendo a promover a España la cultura de Tenochtitlán, la cultura maya, no me la imagino la mexica, no me la imagino en ningún escenario haciendo esta defensa, solamente me la imagino haciendo una defensa feminista, es lo único que me la imagino haciendo, pero parémosle de contar. Y bueno, México, más allá del feminismo, hay que pensar en el humanismo. En ese sentido, pues el presidente hace, creo que era lo obvio, creo que a nadie le costaba entender que si vas a buscar un embajador, vas a buscar un agregado cultural de México en España, ¿quién debería de ser, tomando en cuenta todo esto? Alguien que represente las raíces que España no quiere reconocer, ¿ok? Así que el presidente dice que le va a proponer a Marcelo Ebrard que proponga a una poeta indígena, mujer, para que sea la agregada cultural en la Embajada de México en España. Vamos a ver, escucha. En el caso que planteas, pues es un asunto también, ¿sí?, de moralidad, de congruencia. Si no se está de acuerdo con nuestro proyecto, ¿cómo nos van a representar? Nosotros tenemos un diferendo con la monarquía española, porque les envié una carta para que ofrecieran una disculpa por los excesos que se cometieron
durante la invasión, la conquista, y ni siquiera tuvieron la amabilidad de contestar la carta que les envié. Al contrario, la filtraron al país, a los medios que están al servicio del poder económico y del poder político en ese país, en España, para lanzarse en contra de nosotros. Entonces, ¿cómo va a ir a representarnos a ese país? Quizá justo estas prestaciones. Si lo que voy a proponerle a Marcelo es que quien nos represente en lo cultural sea una mujer indígena, una poeta del Istmo, de aquí, del centro del país, mexica, que hay hombres y mujeres con mucha preparación, y ya ni hablar de cultura. Ellos encarnan la cultura. Ellos encarnan la cultura. ¿Ven? Creo que no era nada difícil llegar a eso. No era nada difícil. Es lógica de esta administración. Si representas a esta administración, la lógica que te indica justamente esto. No darle los espacios culturales y de poder internacional a los mismos de siempre, sino darle esos espacios a la gente que no se toma en cuenta, pero que encarna la cultura. ¿Era tan complicado? Yo sé que no. Yo sigo esperando a ver si ahora Enrique Márquez va a salir a culpar otra vez a Pedro Salmerón. Ahora seguramente Pedro Salmerón tiene todo el poder sobre el presidente. Ya me imagino. Seguro, sí, pero bueno.